En cada rincón de la historia, los grandes visionarios han desafiado las normas, buscando respuestas donde otros solo veían límites. Energía ilimitada extraída del vacío, vehículos que funcionan con agua y dispositivos que desafían la gravedad. Estas no son ideas de ciencia ficción, sino proyectos reales que prometieron cambiar el curso de la humanidad. Sin embargo, muchos de ellos fueron ocultados, desacreditados o destruidos, y sus creadores enfrentaron un destino envuelto en conspiraciones y misterios. Número 1. El avión personal Williams X-Jet, conocido cariñosamente como Flying Pulpit, representó un intento revolucionario de la década de los 80 para redefinir el transporte personal en el aire. Diseñado por Williams International, este pequeño avión monoplaza tenía capacidades de despegue y aterrizaje vertical, WebTOL, por sus siglas en inglés, lo que lo convertía en una promesa de movilidad aérea altamente flexible. Propulsado por un motor turbofán modificado, el WR-19, el X-Jet era ligero y maniobrable, permitiendo al piloto inclinarse en la dirección deseada mientras regulaba la potencia del motor para controlar la trayectoria del vuelo. Este aparato, que podía flotar, rotar sobre su propio eje y desplazarse en cualquier dirección, prometía revolucionar el transporte personal. Su capacidad para permanecer en el aire durante hasta 45 minutos y alcanzar velocidades de aproximadamente 60 millas por hora lo posicionaba como una solución emocionante para tareas que requerían alta movilidad y maniobrabilidad. Sin embargo, no todo era perfecto. En pruebas realizadas por el ejército de los Estados Unidos, el X-Jet mostró algunas limitaciones en comparación con los helicópteros y las aeronaves no tripuladas. Aunque su diseño era innovador, no podía igualar la capacidad de carga, autonomía o versatilidad de estas alternativas más convencionales. Estas desventajas resultaron en la decisión de cancelar el programa antes de que el X-Jet pudiera ver un uso significativo. Número 2. El dispositivo de energía radiante desarrollado por el Dr. T. Henry Moray en el siglo XX representa una de las historias más intrigantes de la ciencia alternativa. Este aparato, concebido en Salt Lake City, Utah, tenía la capacidad de generar 50.000 vatios de electricidad, utilizando las oscilaciones de alta frecuencia presentes en el vacío del espacio. Su diseño compacto, con un peso de solo 27 kilos, prometía revolucionar la generación de energía, haciendo que las grandes centrales eléctricas y las fuentes de combustibles fósiles parecieran innecesarias. El Dr. Moray dedicó gran parte de su vida a demostrar el potencial de su invento. Sus presentaciones públicas, realizadas ante científicos e ingenieros, mostraban cómo el dispositivo podía funcionar durante horas, proporcionando energía limpia y aparentemente ilimitada. Sin embargo, aunque el interés inicial fue significativo, Moray se enfrentó a numerosos obstáculos para obtener financiamiento y apoyo para desarrollar su creación a escala industrial. El camino de Moray estuvo marcado por la controversia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, colaboró brevemente con la Agencia de Electrificación Rural, REA, pero las relaciones se tornaron tensas debido a supuestas infiltraciones comunistas en la institución. Estas tensiones culminaron en episodios alarmantes, como la insistencia de algunos funcionarios en que compartiera los secretos de su dispositivo con científicos soviéticos. Según testimonios, un infiltrado apodado Z logró ganarse la confianza de Moray y obtener detalles clave sobre la tecnología, lo que habría contribuido al desarrollo de amplificadores hiperespaciales en la Unión Soviética. Número 3. El coche de cáñamo de Henry Ford. En 1941, el visionario industrial Henry Ford presentó uno de los proyectos más innovadores de su carrera, un automóvil construido casi en su totalidad con materiales de cáñamo, conocido como el Hemp Body Car. Este vehículo no solo desafiaba las normas de fabricación automotriz de su tiempo, sino que también proponía una alternativa sostenible y económica para la industria del transporte. La carrocería del coche era un biocompuesto elaborado con fibras de cáñamo, soja, paja y resina, lo que lo hacía extremadamente ligero pero resistente. Además, el chasis combinaba cáñamo y acero, ofreciendo un diseño robusto que podía soportar los rigores de la conducción. Lo más sorprendente de todo era su fuente de energía. El automóvil funcionaba con etanol derivado del cáñamo, un combustible renovable que prometía reemplazar la dependencia de los combustibles fósiles. El Hemp Body Car destacaba no solo por su diseño innovador, sino también por su eficiencia. Con un rendimiento de 40 millas por galón, era considerablemente más eficiente que muchos vehículos de su época. Además, el uso de materiales ligeros ayudaba a reducir el consumo de combustible, lo que representaba un beneficio tanto económico como ecológico.
Número 4. El misterioso castillo de coral. Entre las comunidades de Homestead y Leisure City en Florida se encuentra el Castillo de Coral, una estructura única en el mundo que ha fascinado a científicos, turistas y entusiastas de los enigmas desde su construcción. Este conjunto arquitectónico, creado por Edward Leeds Kalnin, un inmigrante letón con conocimientos autodidactas, destaca no solo por su diseño, sino también por el misterio que rodea su edificación. El castillo está compuesto por bloques gigantes de piedra caliza o lítica, algunos de los cuales pesan hasta 30 toneladas. Estos bloques fueron tallados, transportados y ensamblados por Leeds Kalnin sin la ayuda de maquinaria pesada ni equipo moderno. El proceso de construcción, realizado entre 1920 y 1951, sigue siendo un enigma. Según testimonios locales, Leeds Kalnin trabajaba en solitario durante la noche, afirmando haber descubierto los secretos de los constructores de las pirámides egipcias. El recinto incluye una serie de esculturas y mobiliario tallados directamente en la piedra, como mesas, sillas, una fuente y hasta un reloj de sol funcional. Cada elemento del castillo parece haber sido diseñado con un propósito específico, lo que refuerza la teoría de que Leeds Kalnin poseía un profundo conocimiento de física y geometría. Una de las piezas más famosas es un portón de 9 toneladas que puede girar con un leve empujón. Una hazaña técnica impresionante, considerando los materiales y herramientas disponibles en la época. Número 5. La plataforma antigravedad de Grebennikov. En el vasto mundo de los inventos no convencionales, pocos generan tanto debate como la plataforma antigravedad creada por Viktor Grebennikov, un biólogo y entomólogo ruso, conocido por sus afirmaciones sobre fenómenos extraordinarios relacionados con estructuras naturales. Este dispositivo, según Grebennikov, utilizaba propiedades específicas de ciertos insectos para levitar y desplazarse por el aire, desafiando las leyes de la física convencional. La plataforma estaba construida con materiales comunes, pero su componente más destacado eran las partes de insectos muertos que, según Grebennikov, poseían propiedades antigravitatorias. Estas estructuras, aparentemente microscópicas, interactuaban con el campo magnético terrestre, permitiendo que el dispositivo se elevara del suelo y se moviera sin esfuerzo. Grebennikov afirmaba que podía alcanzar velocidades sorprendentes mientras viajaba sobre la campiña rusa, y sus escritos detallan experiencias que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es cómo Grebennikov vinculó su descubrimiento a observaciones hechas durante su trabajo como entomólogo. Según sus relatos, mientras estudiaba colmenas y otros hábitats de insectos, notó patrones geométricos que parecían emitir una fuerza repulsiva. Inspirado por estas observaciones, decidió experimentar con partes de insectos y otros materiales, lo que lo llevó a desarrollar su plataforma. Número 6. El rompenubes de Wilhelm Reich. También conocido como Cloud Booster, es uno de los inventos más inusuales atribuidos a Wilhelm Reich, un psicoanalista y científico austríaco que exploró conceptos alternativos sobre energía y fenómenos naturales. Reich afirmaba que este dispositivo podía manipular la energía orgónica presente en la atmósfera, provocando la formación de nubes y, eventualmente, lluvia. Aunque sus teorías fueron ampliamente desacreditadas por la comunidad científica, el rompenubes sigue siendo objeto de fascinación y debate. El diseño del rompenubes era relativamente simple. Consistía en una serie de tubos metálicos largos conectados a un cuerpo de agua a través de cables. Según Reich, los tubos funcionaban como un canal para atraer y concentrar la energía orgónica de la atmósfera, redirigiéndola hacia el agua. Este proceso, explicaba, eliminaba la energía negativa de la atmósfera, permitiendo que se formaran nubes y se iniciara la lluvia. Reich realizaba demostraciones públicas del dispositivo, alegando haber logrado cambios climáticos locales en varias ocasiones. A pesar de las afirmaciones de Reich, no existen pruebas científicas que respalden la eficacia del rompenubes. Sus experimentos no se replicaron de manera concluyente, y la comunidad científica descartó sus teorías como pseudociencia. Sin embargo, esto no detuvo a Reich, quien continuó promoviendo su invención como una herramienta revolucionaria para combatir la sequía y otros problemas climáticos. Número 7. El vehículo eléctrico General Motors IWE-1. Fue un revolucionario automóvil eléctrico que marcó un hito en la industria automotriz al convertirse en el primer vehículo eléctrico fabricado en serie.
Este automóvil subcompacto, introducido por General Motors en 1996, representó una apuesta audaz por un futuro de transporte más limpio y sostenible. Sin embargo, su corta vida y abrupto retiro del mercado lo convirtieron en un símbolo de cómo los intereses comerciales pueden frenar avances tecnológicos prometedores. El EV1 nació en respuesta a una normativa de la Junta de Recursos del Aire de California, que exigía a los principales fabricantes de automóviles producir vehículos de cero emisiones para poder operar en el estado. Este mandato llevó a General Motors a desarrollar un prototipo conocido como Impact, que más tarde evolucionaría en el EV1. Equipado con baterías de níquel hidruro metálico, el vehículo ofrecía una autonomía de hasta 140 millas con una sola carga, un logro impresionante para su tiempo. Desde su lanzamiento, el EV1 fue aclamado por su diseño aerodinámico y su innovador enfoque hacia la movilidad eléctrica. Sus primeros modelos se ofrecieron exclusivamente bajo contratos de arrendamiento en California y Arizona, lo que permitió a los consumidores experimentar la conducción eléctrica por primera vez. Los usuarios elogiaron la experiencia, destacando su suavidad, eficiencia y bajo costo de mantenimiento. Número 9. El generador de Lester Hendershot. Es una de las historias más enigmáticas y fascinantes en el mundo de la energía alternativa. Este dispositivo, conocido como generador sin combustible, supuestamente podía aprovechar campos magnéticos terrestres para producir energía. A pesar de sus demostraciones exitosas y el interés inicial que despertó, el invento nunca llegó a ver un desarrollo comercial, y su creador quedó sumido en el anonimato. Hendershot, un inventor autodidacta, afirmó haber desarrollado este generador durante la década de 1920. El dispositivo operaba sin necesidad de combustible convencional, lo que lo convertía en una solución ideal para la generación de energía limpia y sostenible. En múltiples ocasiones, Hendershot demostró públicamente su generador, incluso ante figuras de renombre como el aviador Charles Lindbergh, quien quedó impresionado por el invento. Las demostraciones del generador fueron ampliamente cubiertas por la prensa de la época, con titulares que lo proclamaban como un avance revolucionario en la ciencia energética. Según informes, el generador producía energía constante y fiable, superando las expectativas de los expertos. Sin embargo, el misterio rodeaba su funcionamiento, ya que Hendershot nunca proporcionó una explicación detallada de los principios detrás de su tecnología. Esto llevó a muchos a cuestionar su legitimidad y a etiquetar su invento como un truco o fraude. Número 10. La transmisión de energía inalámbrica. La visión de Nikola Tesla para la transmisión de energía inalámbrica es una de las ideas más revolucionarias y audaces en la historia de la ingeniería. Su proyecto más ambicioso, la Torre Wardenclyffe, pretendía transformar el mundo al permitir el envío de electricidad y datos sin necesidad de cables. Aunque nunca se completó, la historia de este proyecto sigue inspirando a científicos y entusiastas. Construida entre 1901 y 1905 en Shoreham, Nueva York, la Torre Wardenclyffe era una estructura imponente diseñada para aprovechar el concepto de Tesla de usar la Tierra como un conductor eléctrico gigante. La idea era transmitir energía a través de la ionosfera para abastecer hogares, industrias y dispositivos en cualquier lugar del mundo. Esta tecnología también incluiría la capacidad de transmitir información, como noticias, música e imágenes, sentando las bases de una red global de comunicación que hoy conocemos como Internet. Tesla ya había demostrado el potencial de la transmisión inalámbrica de energía mediante sus famosas bobinas, que podían encender bombillas a distancia sin cables. Sin embargo, llevar esta idea a una escala global requería una inversión significativa. Financiado inicialmente por el magnate J.P. Morgan, Tesla comenzó a construir la torre con la esperanza de revolucionar la electricidad, pero los desafíos técnicos y financieros pronto comenzaron a afectar el proyecto. Número 11. El automóvil propulsado por agua. El automóvil propulsado por agua de Stanley Meyer es uno de los inventos más controvertidos y misteriosos del siglo XX. Este vehículo, según su creador, podía funcionar utilizando agua como combustible gracias a un sistema innovador que descomponía el agua en hidrógeno y oxígeno para alimentar el motor. Aunque prometía revolucionar la industria automotriz y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, su historia está marcada por controversias, demandas y teorías de conspiración. El núcleo de este invento era una pila de combustible diseñada por Meyer,
la cual utilizaba un proceso conocido como electrólisis de alta eficiencia para dividir el agua en sus componentes básicos. Este hidrógeno, una vez separado, se quemaba en el motor para generar energía. Según Meyer, este sistema podía hacer que un automóvil recorriera cientos de millas con tan solo un galón de agua, una afirmación que captó la atención de los medios y los inversionistas. Las primeras demostraciones públicas de este automóvil atrajeron tanto admiradores como escépticos. Meyer afirmaba que su sistema era capaz de superar las limitaciones de eficiencia de la electrólisis convencional, pero nunca compartió detalles técnicos suficientes para permitir la replicación del dispositivo. En 1996, un tribunal en Ohio determinó que las afirmaciones de Meyer eran fraudulentas, señalando que no había evidencia científica que respaldara el funcionamiento de su tecnología. Número 12. La cura del cáncer de Rife Royal Raymond, inventor estadounidense y pionero en la cinematografía de alta ampliación, dejó una huella indeleble en la historia de la medicina alternativa con su supuesta cura del cáncer. Según sus afirmaciones, su innovador microscopio y tecnología de resonancia electromagnética podían detectar y eliminar microorganismos patógenos responsables de enfermedades, incluidos ciertos tipos de cáncer. Aunque su trabajo nunca fue aceptado por la ciencia oficial, su historia sigue siendo objeto de fascinación y controversia. El centro de su investigación era el microscopio Rife, un dispositivo capaz, según él, de alcanzar aumentos que permitían observar microorganismos vivos en tiempo real, algo que los microscopios de su época no podían lograr. Basándose en estas observaciones, Rife identificó lo que denominó frecuencias mortales oscilatorias, ondas de radio específicas que podían destruir microorganismos sin dañar los tejidos humanos. Su teoría proponía que cada patógeno tenía una frecuencia resonante única, y al exponerlo a esta frecuencia podía ser neutralizado. Con este principio, Rife diseñó un generador de frecuencias electromagnéticas que, según sus informes, eliminaba bacterias, virus y células malignas en pacientes con cáncer. En ensayos iniciales, reportó tasas de éxito sorprendentemente altas, lo que atrajo la atención de médicos e investigadores. Sin embargo, sus métodos y resultados nunca fueron validados por estudios independientes ni publicados en revistas científicas reconocidas, lo que generó dudas sobre su legitimidad. Número 13. La electrogravedad de Townsend Brown. El concepto desarrollado por Thomas Townsend Brown es una de las ideas más intrigantes y controvertidas en el ámbito de la ciencia experimental. Este inventor estadounidense propuso que era posible manipular la gravedad mediante la aplicación de campos eléctricos de alta intensidad. Aunque su trabajo no fue reconocido oficialmente como ciencia convencional, su investigación ha inspirado décadas de experimentación y teorías sobre tecnologías avanzadas. El principio detrás de la electrogravedad, también conocido como el efecto Biefeld-Brown, surgió mientras Brown estudiaba fenómenos eléctricos inusuales en la década de 1920. Observó que un condensador cargado con alta tensión generaba una fuerza que lo empujaba hacia la placa positiva. Este fenómeno, que atribuía a una interacción entre los campos eléctricos y gravitatorios, lo llevó a especular que podría aprovecharse para producir levitación y propulsión. Brown dedicó gran parte de su vida a perfeccionar esta idea. Construyó múltiples prototipos de dispositivos que, según él, demostraban el efecto electrogravitatorio. Entre estos se incluían discos voladores y plataformas que parecían desafiar la gravedad al ser sometidas a altos voltajes. Estas demostraciones atrajeron la atención de algunos sectores militares y científicos, aunque las explicaciones de Brown fueron vistas con escepticismo por la comunidad científica. Número 14. El método Hoxsey. Contra el cáncer, creado por Harry Hoxsey, es una de las terapias alternativas contra el cáncer más controvertidas del siglo XX. Promovido como una cura natural y efectiva para esta enfermedad devastadora, el método se basaba en una combinación de hierbas, suplementos y cambios en la dieta. Sin embargo, su rechazo por parte de la comunidad médica y su prohibición oficial lo convirtieron en un tema de debate constante entre defensores de la medicina alternativa y críticos de las terapias no científicas. El tratamiento Hoxsey consistía en una pasta de hierbas cáusticas para tratar cánceres externos y una mezcla de hierbas líquidas para los internos. Estas fórmulas, según Hoxsey, provenían de un remedio familiar que su abuelo había utilizado con éxito para tratar a caballos con tumores. Además de las hierbas, el protocolo incluía laxantes, suplementos vitamínicos y estrictas modificaciones dietéticas.
Hoxie sostenía que su método era capaz de combatir las células cancerígenas sin los efectos secundarios dañinos asociados con la quimioterapia y la radioterapia. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, Hoxie ganó popularidad al abrir clínicas en varios estados de los Estados Unidos. Su enfoque atraía a pacientes desesperados que buscaban alternativas a los tratamientos convencionales. Sin embargo, la comunidad médica liderada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, y el Instituto Nacional del Cáncer, rechazó sus afirmaciones, argumentando que carecían de pruebas científicas sólidas. En 1960, la FDA prohibió la venta y promoción del método Hoxie, calificándolo de cura fraudulenta, y cerró sus clínicas. Número 15. El cártel de Phoebus y la obsolescencia. Es uno de los ejemplos más notorios de obsolescencia programada en la historia moderna. Formado en 1924, este cártel internacional unió a los principales fabricantes de bombillas incandescentes, incluidos General Electric, Osram, Philips y otros gigantes de la industria. Su objetivo era controlar el mercado global de iluminación eléctrica, estableciendo acuerdos para reducir la vida útil de las bombillas y de esta manera garantizar un flujo constante de ingresos. Antes de la intervención del cártel, las bombillas incandescentes eran conocidas por su durabilidad. Algunos productos podían durar hasta 2.500 horas o más, un rasgo que paradójicamente se convirtió en un problema para los fabricantes. Cuanto más duraban las bombillas, menos frecuentes eran las compras de reemplazo. Para resolver este problema, el cártel de Phoebus acordó limitar la vida útil de las bombillas a 1.000 horas. El impacto de esta decisión fue enorme. Aunque las bombillas producidas bajo los estándares del cártel seguían siendo funcionales y prácticas, su vida útil reducida obligó a los consumidores a comprar reemplazos con mayor frecuencia. Este enfoque no solo maximizó las ganancias de los fabricantes, sino que también consolidó su control sobre el mercado global de iluminación, eliminando la competencia y estandarizando los precios. Número 16. La terapia de vitamina C de Linus Pauling. Promovida por el renombrado químico y bioquímico Linus Pauling, representa una de las propuestas más debatidas en el campo de la medicina complementaria. Conocido por su trabajo pionero en química cuántica y biología molecular, Pauling ganó 2 premios Nobel, uno de química en 1954 y otro de la paz en 1962. Sin embargo, sus últimos años de vida estuvieron marcados por su controvertida defensa del uso de megadosis de vitamina C como tratamiento preventivo y terapéutico para diversas enfermedades, incluido el cáncer. El argumento central de Pauling era que el ácido ascórbico, comúnmente conocido como vitamina C, podía reforzar el sistema inmunológico de manera significativa, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y a prevenir enfermedades degenerativas. Según sus estudios, la ingesta diaria recomendada de vitamina C era insuficiente para alcanzar estos beneficios, por lo que recomendaba cantidades mucho mayores, a menudo en el rango de varios gramos al día, en lugar de los pocos miligramos sugeridos por las guías nutricionales oficiales. En colaboración con el oncólogo escocés Ewan Cameron, Pauling realizó investigaciones para explorar el potencial de la vitamina C como complemento en el tratamiento del cáncer. Juntos publicaron un estudio que afirmaba que los pacientes de cáncer terminal, tratados con altas dosis de vitamina C, vivían más tiempo y experimentaban una mejor calidad de vida en comparación con aquellos que no la recibían. Estas afirmaciones, sin embargo, fueron recibidas con escepticismo y críticas por parte de la comunidad científica. Número 18. La tecnología GIT de Paul Pantone, desarrollada por Paul Pantone, es una de las innovaciones más controvertidas en el ámbito de la energía alternativa. GIT, siglas de Global Environmental Energy Technology, prometía revolucionar los motores de combustión interna al permitirles funcionar con una combinación de combustible tradicional y agua. Según Pantone, este sistema no solo mejoraba la eficiencia de los motores, sino que también reducía drásticamente las emisiones contaminantes. El núcleo del sistema GIT era un dispositivo denominado reactor de plasma, que según Pantone, utilizaba un proceso de intercambio térmico para descomponer la mezcla de combustible y agua en gases más simples y energéticos. Estos gases se quemaban de manera más eficiente, generando energía limpia y reduciendo el consumo de combustible fósil. En demostraciones públicas, Pantone mostró motores funcionando con su tecnología, alimentados con mezclas de gasolina y agua en proporciones inusuales.
A pesar de estas demostraciones, la tecnología GIT enfrentó un escepticismo generalizado por parte de la comunidad científica y la industria automotriz. Los críticos argumentaban que Pantone no ofrecía una explicación técnica adecuada ni pruebas replicables que validaran sus afirmaciones. Aunque algunos entusiastas construyeron prototipos basados en sus diseños, los resultados eran inconsistentes, lo que limitó la aceptación del sistema. Número 19. El motor diésel de Rudolf Diesel. Una de las innovaciones más significativas de la ingeniería moderna fue desarrollado por Rudolf Diesel en la última década del siglo XIX. Este motor revolucionó el transporte y la industria al ofrecer una alternativa más eficiente y potente que los motores de vapor y los primeros motores de combustión interna. Aunque su impacto en el mundo moderno es incuestionable, la vida de Diesel y el desarrollo de su motor están envueltos en tanto éxito como controversia. Rudolf Diesel, un ingeniero alemán nacido en 1858, diseñó su motor con la idea de maximizar la eficiencia termodinámica. Su prototipo original, completado en 1893, utilizaba un ciclo de compresión más alto que los motores existentes, lo que permitía que el combustible se encendiera espontáneamente por el calor generado en la cámara de combustión. Esta característica eliminaba la necesidad de bujías y hacía posible utilizar una variedad más amplia de combustibles, incluidos aceites pesados y vegetales. En 1897, Diesel presentó una versión perfeccionada de su motor, que alcanzó una eficiencia teórica del 75%, muy superior al 10% que ofrecían las máquinas de vapor de la época. Este logro captó rápidamente la atención de las industrias naviera, ferroviaria y de generación eléctrica, que reconocieron el potencial del motor diésel para transformar sus operaciones. En 1898, Diesel obtuvo una patente en Estados Unidos y comenzó a licenciar su tecnología a fabricantes de todo el mundo. Número 20. El movimiento perpetuo de Victor Schauberger. Una idea que ha fascinado a inventores durante siglos, encontró un defensor apasionado en Victor Schauberger, un naturalista y visionario austríaco que dedicó su vida a explorar los misterios del agua y sus propiedades energéticas. Schauberger creía que los flujos naturales del agua y el aire contenían principios dinámicos capaces de generar energía ilimitada y sostenible. Aunque su trabajo fue ridiculizado por la ciencia convencional, su legado ha influido profundamente en la investigación de tecnologías alternativas. Schauberger comenzó su carrera como guardabosques en los Alpes austríacos, donde observó detenidamente el comportamiento del agua en su entorno natural. Notó que los flujos de agua no solo transportaban nutrientes, sino que también parecían poseer una fuerza intrínseca capaz de mover objetos con eficiencia notable. Estas observaciones lo llevaron a desarrollar teorías sobre la energía viva del agua y su potencial como fuente de energía renovable. Uno de sus inventos más famosos fue el Vortex Turbine, un dispositivo diseñado para replicar los patrones espirales del agua en movimiento. Schauberger afirmaba que esta tecnología podía generar energía de manera eficiente sin depender de combustibles fósiles. También exploró conceptos relacionados con el enfriamiento y la purificación del agua, basados en su creencia de que la temperatura y la estructura molecular del agua eran clave para liberar su energía.